¿Cómo andás, chimbecuencha? ¿Qué contás, MHC Tools? Che, ¿todo tranquilo? Vi que llegaron las Baco, las pinzas Baco. Bueno, yo también las encargué, las pagué un poquito más caras que vos. Eh, Noto que empezaste a implementar un poco de animación. Yo la verdad de eso mucho no sé, no entiendo un carajo. Estás poniendo que tomaste un cafecito con leche seguramente, como te gusta a vos. Sé que tomás café con leche. Y estás poniendo también un zapato. ¿Me podés explicar si tengo que sentirme zarpado por esas cosas? Porque, te soy sincero, yo hablo así. O sea, te digo lo que me parece en la cara. No lo disfrazo con indirectas ni nada. O sea que si me tenés que decir algo o tenés que comentar algo, hacelo. Hacelo. Decí, che, Tano, no sé, no tenés zapatos o no sé. Decímelo en la cara, porque la verdad si es una indirecta, no quiero quedar como un gil. Yo sé que tu IQ es muy superior al mío, obvio. Así que bueno, nada, bajá al llano, saludá como haces vos desde arriba hacia abajo, que eso quiere indicar poder, o sea, das la mano descendiendo desde arriba hacia abajo, descendé al llano, acá al submundo, y comentame eso, si me tengo que sentir zarpado por las pelotudeces que pusiste en tu video de un unboxing, yo le diría un bolsing, porque eso es una bolsita lo que abriste, no una caja. Pero bueno, nada, no conozco de inglés. eh, Me tradujeron lo de la chapa cuadrada, que pusiste en castellano una parte y la otra en inglés. Como yo no entiendo de inglés, pensaste que este pelotudo nunca lo vas a ver. Bueno, no, me comentaron que, ¿por qué la hice cuadrada? Porque a mí se me encanta o porque a mí me gusta, punto. Yo, que por ahí no tengo el nivel cultural tuyo, pero te puedo asegurar que manejo mucho mejor que vos los signos de puntuación, exclamación, y bueno, las comas, los paréntesis. Porque es medio difícil interpretar las descripciones de los videos que pones. Por otro lado, te digo que si te referías a mí con el tema de decir las compré porque no hay que hablar sin saber, yo te comento que yo nunca hablé de la calidad. Hay genéricas muy buenas, hay genéricas buenas, hay genéricas malas, y esas herramientas de Baco ya se están pareciendo mucho a las genéricas. Hay que probar si corresponden a un segmento de genéricas lindas, buenas, lindas no son lindas. Eh, Calculo que bueno, vos las tenés todas, desde 1880, cuando JB Abaco fabricó la primera, vos tenés todas hasta ahora. Yo lo que comenté que cada vez se estaban viendo todas iguales en su anatomía, en su ergonomía, en todas esas terminologías que vos decís, que el grip, que esto, que el filo, que el área de corte, que... Oh, mirá, se puede adornar mucho con palabras un video. Yo podría decir, no, considero que el ingeniero MHC Tools está equivocado en tal cosa porque me parece que cortar en un banco o apretar en una morsa no está exponiendo a la resistencia de la herramienta. Yo podría desarrollar todo así y también podría decir, la verdad que me parece un pelotudo. Es una manera más fácil de achicar, digamos, las conversaciones. O es ir más al punto. Comentame eso, si me tengo que sentir zarpado, porque verdaderamente no entiendo la indirecta. O sos muy malo manejando la indirecta, el sarcasmo y la ironía, o bueno, sí, evidentemente yo estoy limitadito, como solés decir en foros privados.
¿Qué te iba a decir? No cuestioné, no soy de hablar de las herramientas que no pruebo, que no manejo, no soy de hablar de eso. Simplemente lo que yo dije en mi video, y coincidieron varios amigos, es que ya dentro de poco no va a haber diferencias estéticas entre Inco, Trigane, Watfo, Lavaco, que me salió un poquito más cara que a vos, la compré. Pero bueno, nada, ya está. Es una inversión que se hace una vez en cuando y listo. Justamente para poder hablar con la herramienta en la mano. Con la herramienta en la mano. Vaselina en la punta, como decía Gardel. Vaselina en la punta. ¿Qué te iba a decir? Nada, ya llegarán y bueno, nada. Toca hacer vos tu toma de contacto primero porque yo respeto a quien llegó a la herramienta primero. Cuando yo recibo el mail de Baco donde me lleva por un link a ese video que descargué así, y lo subí, yo estaba seguro que vos ibas a entrar en esa, pero por una cuestión de que ya prácticamente nos conocemos, o sea, sí, en forma virtual, y cuando digo nos conocemos, a la operativa de cómo es cada uno. Yo, aunque no lo creas, aunque te resulte difícil, yo respeto mucho, eh, cosa que vos no hiciste con la pico francesa Bremen, que a mí me costó. Yo sé que para vos eso era un vuelto. Y no me estoy poniendo en pobrecito, ni que toquen los violines, ni nada, nada. Me la gasté porque quise. Punto, ya está. Pero yo venía probando Bremen, me la compré, la mostré. Tendrías que haberte dicho, bueno, está todo bien, pero está todo bien. Yo sí respeto eso. Te llegaron primero a vos, dale para adelante, mostralas, exigilas un poco. Ya en la compuesta esa que hiciste se ve que hay unos pedacitos de cable, así que estuviste tijereteando un poco de cable. Eh, pero bueno, loco, loquito, loquito malo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Si son tan feas como las que se ven en la foto, capaz que la cagaste con la compuesta y la herramienta es espectacular. Me arrepiento nuevamente en caso de que hayas visto mi video de la distribuidora o importadora, el que sabe de eso es Gregorio, Obra. Había tenido en mis manos una pico del oro espectacular de 12 pulgadas y créeme que si las Baco estas son tan feas como las que mostraste en la foto, me lamento no haber comprado la pico del oro. Bueno, espero el lunes poder remediarlo e ir a buscarla. Bueno, espero que si estás en el glaciar, si estás de crucero o si estás en tu casa en la costa atlántica, estés teniendo un maravilloso sábado. Aclarame eso del cafecito porque no lo entendí y lo de los zapatos. Todos sabemos que vos no caminás ni hasta el estacionamiento. Te vienen y te paran la Camio Hilti en la puerta para que te subas. Si caminaste, está bueno, porque capaz que me bajás de una sola piña, pero capaz que si empezás a entrenar y qué sé yo, vas a tener buena resistencia. Generalmente en el boxeo hay que tener buenas piernas, hay que bancar la toma. Es así. En el boxeo, un minuto, que acá no es nada, arriba del ring es una eternidad. ¿Qué te voy a decir a vos? Sos campeón de Lima Lama, la tenés re clara. Así que bueno, te quería aclarar eso y también quería decirte que si en algún momento te sentiste ofendido por alguno de mis dichos sobre tu canal, tus herramientas o bueno, si te sentiste ofendido, quiere decir que mis palabras estuvieron bien empleadas. Toca reja, gato.